Hola, bienvenido una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de los síntomas de la ansiedad y cómo esos síntomas de la ansiedad nunca son el problema. Bueno, en primer lugar quería decirte que cuando tú tengas un síntoma, una sensación física en tu cuerpo, lo primero que tienes que hacer es ir al médico, ¿no? Y chequearte y comprobarte que está todo bien, correcto y que no hay una causa física que explique esa sensación que tienes. Una vez que está descartado, que no hay nada físico y que está todo bien, pues entonces ya lo achacaríamos a la ansiedad. Y es de esas sensaciones o esos síntomas de la ansiedad de las que te hablo en este vídeo. Y como te digo, los síntomas de la ansiedad nunca son el problema. El problema es esa interpretación o ese miedo que le agregamos a los síntomas. No es la sensación física que sentimos en el cuerpo lo que causa el problema en sí, ¿no? O sea, aquí está la sensación, el problema es esa capa que añadimos encima, es esa evaluación, esa interpretación o malinterpretación que hacemos de los síntomas. Y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Y hacer este trabajo de superación de la ansiedad, en ese miedo a los síntomas y no en el síntoma en sí. Y es que la ansiedad y el pánico se alimentan de tu resistencia y de tu miedo a los síntomas. Como te digo siempre en otros vídeos y en este canal, ningún síntoma de la ansiedad es peligroso, por mucho que tu mente te intente convencer de ello. Son parte de esa activación del sistema nervioso simpático que nos activa, ¿no? En ese modo de lucha-huida y que vela por nuestra supervivencia. Y es que los síntomas son solo esos síntomas y sensaciones, no son peligrosos. Y entonces me dirás, si el problema no son los síntomas, si es el miedo que yo he añadido a esos síntomas, ¿cómo he añadido yo ese miedo, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Pues mira, voy a ponerte un ejemplo. Mira, los síntomas de la ansiedad, los más comunes, por ejemplo, como pueden ser la taquicardia, el mareo, la sudoración, piensa que son sensaciones que también se producen, por ejemplo, cuando haces ejercicio físico. Cuando estás ahí en el gimnasio, corriendo en una cinta de correr, pues experimentas taquicardias, a veces falta de aire, hiperventilación, sudoración, mareos. Bueno, pues ahí en ese momento tú no lo achacas a la ansiedad ni los catastrofizas. ¿Por qué? Porque está dentro de un contexto, ¿no? Lo atribuyes a una causa bien definida, que es que estás haciendo ejercicio, ¿no? Y por eso tienes esas sensaciones. Pues bien, cuando ya desarrollamos ansiedad o trastorno de ansiedad, las sensaciones son las mismas que cuando haces ejercicio. Son esa taquicardia, ese mareo, esa sudoración, a lo mejor esa falta de aire, pero les agregamos miedo. ¿Y por qué les agregamos miedo? Porque no encontramos un contexto claro, no encontramos algo que justifique una causa que, ¿por qué esos síntomas aparecen y están ahí? Y cuando no encontramos esa causa directa, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Pues catastrofiza, se va al peor escenario y como quiere salvarnos nuestra vida, pues nos hace conclusiones y saca conclusiones temerosas. Y ahí es cuando agregamos ese miedo, ese temor a los síntomas. Por eso es importante que trabajes en el miedo y no en el síntoma en sí. Hay una frase que también me gusta mucho que dice que los síntomas son como disfraces de la ansiedad, con los que la ansiedad intenta asustarte. Y esto es así. Por ejemplo, en carnaval, ¿no? Son como disfraces. Uno disfrazado de un fantasma intenta asustarte, otro pues no sé, de alien o de un bicho, de una bruja, ¿no? Todos intentan asustarte, si no lo consiguen de una manera, pues viene de otra, pero simplemente son disfraces. No tienes que trabajar con esos disfraces, con esos síntomas, sino que tienes que trabajar con tu miedo o con tu resistencia a esos síntomas, con la interpretación o con esa evaluación que estás haciendo de esas sensaciones. Y si no, pues piensa que a veces cuando vamos superando la ansiedad, los síntomas van cambiando y también van mutando. Por eso no tienes que poner tanto el foco en los síntomas. Es como el juego ese de los topitos, ¿no? Que hay un martillo que salen de un agujero y tú con un martillo pues ahí los vas metiendo para abajo para que no salgan, ¿no? Pues así serían como los síntomas de la ansiedad. Sale uno y tú intentas ahí aplacarlo, eliminarlo con el martillo. Y luego sale otro y otra vez con el martillo a darle. Y estás luchando todo el rato con los topitos que representarían en esta metáfora o este símil a los síntomas de la ansiedad. Pues bien, yo te digo que esa no es la forma correcta. Tienes que trabajar en tu respuesta, en cómo estás interpretando y evaluando esos síntomas. Que tu meta no sea nunca que los topitos no salgan o dejar de sentir esos síntomas, sino el dejar de malinterpretarles y agregarles miedo. No son, como siempre te digo en otro vídeo, los lugares o las situaciones en sí lo que nos dan miedo. Hemos cogido miedo a los síntomas y cómo nos vamos a hacer sentir en esas situaciones. Por eso es muy importante exponerse a esos síntomas, experimentar la incomodidad. Ojo, la incomodidad, que no la peligrosidad de los síntomas, sino la incomodidad porque no son peligrosos, y demostrarle a tu sistema nervioso o a tu ansiedad que no tiene por qué activarse, ¿no? Porque
la ansiedad siempre te va a decir, ay, esto es peligroso, venga, corre, huye, ¿no? No tienes que comprar esa urgencia o esa necesidad que te dice tu ansiedad de hacer algo. Es más bien en soltar, no hacer nada, ¿no? Y demostrarte a ti mismo que la incomodidad no daña, que es molesta, sí, y que vas a tener que experimentar esa incomodidad y atravesarla, pero que atravesándola te haces más fuerte y demuestras que no hay una amenaza real y que no tiene por qué activarse. Y esto no es fácil, no digo que sea fácil, la verdad, pero hay que hacerlo. Y muchas veces, muchas veces no, la mayoría de las veces hay que hacerlo antes de creer. La creencia va a venir después de que no pasa nada y no es peligroso. En la ansiedad siempre hay que poner la acción por delante y la creencia ya vendrá, ¿no? Hay que hacer y trabajar para luego poder ver y demostrarte que no son peligrosos y que puedes experimentarlos sin agregarles ese miedo, ¿no? Por eso hazlo y exponte a esos síntomas y deja que te atraviesen aunque creas que no puedas. Te puede ayudar pasar de ese lenguaje catastrófico que probablemente ahora estás usando, de esto es horrible, este síntoma es peligroso, es lo peor, no lo voy a poder soportar, a un lenguaje más descriptivo, como si fueras un observador externo, un observador curioso que te lo dice en tercera persona, estoy sintiendo tal en este momento, ¿no? Como un científico que lo permite estar, pero sin añadirle esa evaluación o esa interpretación. Otra metáfora, otro símil que me gusta mucho es como en las cenas de Navidad. Todos tenemos a uno en la familia que no nos gusta mucho, ¿no? Siempre se dice que es el cuñado, pero bueno, pues el cuñado, la suegra o quien sea, ¿no? Es un pariente que, es molestoso, pero bueno, ahí está. Y tú en las cenas convives con él y estás más o menos en armonía, aunque sientas cierta incomodidad, pero bueno, no es peligroso ese familiar. Le permites estar y le permites sentir y dejar estar ahí, permites ser. Pues igual como los síntomas de la ansiedad, como ese, ya te digo, pariente molestoso que está ahí, pero que no haces nada para evitarlo ni que se vaya, ¿no? Y bueno, aunque sea estos símiles que te uso de los topitos o de los cuñados en las cenas familiares, pues creo que te pueden ayudar para darte cuenta de que nunca sea tu meta no dejar de sentir ansiedad, que tu meta sea siempre el cómo respondes y el practicar tu respuesta a esos síntomas. Porque los síntomas o las sensaciones físicas pueden estar y pueden aparecer. De hecho, digamos, es un reflejo normal o natural del cuerpo. Por ejemplo, como cuando vas al médico y también con el martillito te das un golpecito en la rodilla, ¿no? Y tu pierna pues se levanta, ¿no? Es un reflejo a veces del cuerpo que no podemos controlar y sobre el cual no vamos a tener ningún poder de actuación, pero sí que tenemos ese poder de actuación y en ese control en la respuesta que le damos, en cómo lo interpretamos y cómo lo evaluamos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya gustado, de que los síntomas nunca son el problema de la ansiedad, el problema es ese miedo, esa evaluación, esa interpretación que le añadimos a los síntomas. Por tanto, no pongas tu foco en los síntomas porque sería totalmente contraproducente, porque ese no es el problema. Tu foco tiene que estar en dejar de agregarles ese miedo y esa malinterpretación, en responder de forma distinta, en poder experimentar esos síntomas sin catastrofizarlo y sin añadirles ese miedo y esa preocupación excesiva. Y bueno, te voy a dejar con una frase del Dr. David Berz de su libro Adiós Ansiedad, que dice así: la meta no es meramente el alivio de tus síntomas, sino una transformación profunda de tu manera de pensar y de sentirte. Bueno, pues déjame un like, un comentario si la información te gusta de este canal y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.